Hoy creo que los medios que elegimos para calmar la angustia son los que terminan enfermándonos cada vez más y entrar en otros ciclos de adicciones, de mayor intoxicación, que lejos de ayudarnos, lo que pensamos que es un alivio momentáneo, a la larga nos termina como enfermando más. Dios tiene emociones. La Biblia habla de un Dios que se alegra, un Dios que se enoja, un Dios que se entristece. El Espíritu Santo se entristece con el pecado, y poder conectarnos con las emociones de Dios nos hace sentir que podemos también responder de la misma manera. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero si estamos embriagados, no estamos conscientes. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Mesa. Bienvenidos. Ayúdenme a aplaudir a todos los que están acá. Gracias por tomar tu lugar en la mesa. Y estoy muy emocionado por lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar acerca de las emociones. Y tengo acá conmigo, a mi lado, alguien que trabajamos juntos hace muchos años. Ella es una excelente madre, esposa, pero también es la pastora de niños de nuestra iglesia. Pero a nivel profesional, ella es psicóloga, terapeuta ocupacional y tiene un máster en salud emocional y neurociencia. Y está aquí con nosotros Cintia Martínez de Bufa. Le damos un aplauso otra vez. ¿Cuánto título? ¿Cuánta presentación? Y vamos a tener una conversación justamente acerca de la salud emocional. Vamos a hablar de salud emocional a la luz del Evangelio, porque sé que también sos alguien que pastorea, que cuida de personas. Y en el final, ¿qué dice con nosotros hasta el final? En el final ella va a dar consejos prácticos para los niños, de cómo cuidar la salud emocional de los niños. Así que los padres, cómo crear un ecosistema saludable en sus casas. Y eso creo que va a ser muy edificante. Así que quédate con nosotros hasta el final. Lo primero que quiero decirte, 2 preguntas y una. ¿Para qué sirven las emociones y si un cristiano puede ir al psicólogo? Bien. ¿Es falta de fe ir al psicólogo? No, hay que tener mucha fe para ir al psicólogo. ¿Cuál era la primera? ¿Para qué sirven las emociones? Bueno, las emociones es algo que Dios puso, diseñó en nosotros. O sea, si Él las puso en nosotros, no puede ser algo malo, sino que las emociones son como en indicadores, como alertas que me permiten entender que algo está pasando internamente. A mí me gusta cuando lo trabajamos con los adolescentes, con los niños, decimos que la emoción es como la puerta que me permite abrir a ver qué hay adentro del cuartito. Es como que me llama a abrir que algo está sucediendo adentro. Entonces, por eso decimos que no hay emociones ni buenas ni malas. Sí, algunas son más lindas de sentir, otras no tan agradables, pero todas me hablan, me cuentan de algo que está sucediendo internamente. E ir al psicólogo siempre fue muy controversial. Sí. Siempre cuento que mi mamá estudió psicología en la década del 70. Ah, viene de herencia. De herencia, pero en la década del 70, en la facultad, decir que creías en Dios eras un desubicado, ¿no? Y en la iglesia decir que estudiaba psicología era un desubicado, así que ha sido una residente, una residente, pero creo que la psicología no hace más que describir el diseño de Dios en el ser humano y da herramientas para ayudar a destrabar o a tratar lo que se necesita tratar para poder vivir lo más sano, este diseño original que Dios nos dio, que es nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, para que todo nuestro ser pueda servirle y podamos darnos en adoración. Así necesitamos tratar todas estas áreas. Todo. Entonces, nuestra base de lo que estamos hablando en esta temporada es 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz, lo voy a leer, el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, dice 2 puntos, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante acá cómo está hablando de que Dios está interesado en nuestra santificación completa y especifica que es espíritu, alma y cuerpo. No solamente el espíritu, no solamente el cuerpo, sino hoy vamos a enfocarnos en el alma, en la santificación del alma. Y acá dice, para ser preservado, irreprensible. Esa palabra irreprensible en el original tiene que ver con que el enemigo no tiene dónde agarrarte, como que una taza sin asa. Entonces no tiene de dónde agarrarte porque estoy
consciente de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi alma, y no hay sombras, porque el diablo trabaja en las tinieblas, el enemigo confunde y trae influencias que nos contaminan, pero la promesa del Señor es santificación, espíritu a mi cuerpo. De eso vamos a hablar ahora, pero para los que prestaron atención, yo creo que en 2 frases que dijiste ya desarmaste muchas cosas. Número 1, que las emociones no son malas, o sea, fueron dadas por Dios. Y número 2, que no es falta de fe ir a un psicólogo, porque la lógica es el siguiente, es como si tengo un problema en el corazón físico, voy al cardiólogo. Si tengo un problema en el diente, voy al odontólogo. Pero si tenemos un problema en las emociones, ¿por qué no ir al psicólogo? Entonces, el asunto es qué vamos a hacer y cómo vamos a tratar eso después que identificamos el diagnóstico. Y de eso estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay mucha ignorancia, porque la ignorancia de una cierta forma es esclavitud. O sea, cuando lo que tú no sabes, lo que no sabes, sos esclavo de eso, estás limitado. Y creo que Dios está trayendo luz en cuanto a las emociones. Y ni hablar que vemos en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un íntimo. Y cuando leemos los salmos es una relación entre el espíritu y el alma todo el tiempo. O sea, bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios. O sea, hablan desde el espíritu a su alma, dando órdenes, sabiendo que el alma es olvidadiza, que el alma no se acuerda de los beneficios del Señor, pero alguien tiene que dirigir el alma. No soy guiado por el alma. Sí. Y también Salmo 140, yo anoté acá, 142, verso 7, David dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces acá ya está hablando del propósito de la sanidad en el alma. No es solo sentirme bien, sino que el sentirme bien es el medio por el cual, para que yo pueda adorar a Dios. Glorifiquen a Dios con todo su ser. Entonces tiene que ver con eso. Sí, creo que por mucho tiempo como tratar de tapar o no tratar ese tema o el alma es mala o todo lo que no es espiritual, hablando del dualismo, que todo lo que es materia es malo, en eso nos ha llevado como a querer tapar, a esconder, y ha dejado más brecha para que el enemigo pueda hacer de las suyas. Uh-huh. Y mucha frustración también dentro del cuerpo de Cristo, porque bueno, quizás estoy en una depresión y estoy orando y sigo igual, entonces ya pongo en duda mi fe, me frustro y lejos de aumentar mi fe, o sea, al contrario, me enfrío y entonces, ¿será que creo que Dios tiene tanto poder? Y empezamos como a dudar, porque también lo que pasa en nuestras almas, pasa en nuestras emociones, volvemos al ser integral, afecta a nuestro organismo. O sea, si hay un cerebro que por mucho tiempo estuvo en estado depresivo, hay algunos neurotransmisores que no están, o sea, hay unas huellas que se genera, está afectado fisiológicamente. Entonces, claro, que Dios puede hacer el milagro y tocar, y eso no nos queda ninguna duda. Pero Dios también muchas veces trabaja por procesos. Y a mí me encanta eso, decir, siempre la fuente de nuestra sanidad es el Señor. A veces es por milagros, que mucho más eso tiene que ver para que el incrédulo crea, y a veces trabaja por procesos porque el proceso nos va a fortalecer y va a sacar en nosotros, va a pulir, va a trabajar nuestro carácter, pero Él sigue siendo la misma fuente de nuestra sanidad, sea por milagro o sea por un proceso. Y en ese proceso puede ayudar un líder, un pastor, un psicólogo, quien necesite en ser parte de ese caminar en ese proceso. Ahora, yo te voy a comentar una frase de un libro que leí que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, muy bueno, que habla de que no hay madurez espiritual sin salud emocional. O sea, es como que va de la mano. Y mira qué interesante esta frase de Juan Calvino, 1530, dijo, nuestra sabiduría consta casi de manera total de 2 partes, el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Wow. Teresa de Ávila escribió un libro que se llama Camino de Perfección. La mayoría de los problemas de la vida espiritual surge de la falta de conocimiento de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces mi base bíblica para eso es Isaías 6. Isaías 6, Isaías había profetizado, ya estaba en el ministerio, 6 capítulos, y él dice, hasta que vi al Señor sentado sobre un alto y sublime trono, y después vio su condición. Ay de mí, que soy hombre inmundo y habito en medio de un pueblo de labio inmundo, tuvo conciencia. Ahora,
Mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que una persona no tenga conciencia o que sí esté consciente de sus emociones? Porque me gustó mucho lo que dijiste, que las emociones son alertas o señales. Tal cual. ¿Por qué mucha gente no se da cuenta? La inteligencia emocional es una inteligencia que se desarrolla. Hay diferentes autores, diferentes corrientes, teorías, pero en sí el ser humano tiene diferentes áreas, diferentes inteligencias, que uno nace con más predisposición a tener un tipo de inteligencia que otra. En mi caso, la deportiva, la kinestésica, no he nacido con esa inteligencia, pero quizás hay otras un poco más desarrolladas, y todos tenemos diferentes inteligencias. La inteligencia emocional es una inteligencia que quizás algunos nacen ya con una mayor capacidad de insight, de autoconocimiento, de poder, no solo en uno, sino poder interpelar al otro, entender la empatía y demás. Pero hay otros que no lo tienen tan desarrollado. Claro. Pero como todo, se aprende, se trabaja, se desarrolla y demás. Y yo creo que sí, que el autoconocimiento, si hablamos como de las competencias de esta inteligencia, la primera, que es la conciencia emocional, ahí está el autoconocimiento. Para mí es la llave que te ayuda a abrir y a destrabar en todo. Y lo creo, este versículo que dijiste de Isaías, lo creo en dos sentidos. Primero, que el estar con el Señor me permite ver mi condición, y muchas veces estamos como con un malestar, nos sentimos, tenemos días que estamos y no sabes qué te pasa hasta que a lo mejor te metes con el Señor y tratas, ayúdame, y me siento frustrado o estoy decepcionado porque esperaba algo de una persona, o estoy enojado, esto que pensé que ya lo había, y puedo como identificar esa raíz y eso que me está pasando. Pero también el proceso de tratar eso es con el Señor, es como un ida y vuelta. Bueno, si quizás estoy enojado, estoy con Señor, ¿qué necesito? Expandirme en amor. Bueno, me meto con la palabra y leo Corintios 13 y trato de hacerlo carne y lo oro para mí, lo oro por la persona. Pero si yo no logro identificar qué me pasa, mucho menos voy a poder tratar. Y quizás hago todo ese proceso y sigo, y bueno, ahí necesito hablar con alguien, necesito acudir a mi líder, me gusta a mí hablar de las amistades maduras, ese amigo que quizás no es mi líder ni a quien yo estoy liderando, pero es un par con el que puedo... Que te guía el Señor. Que me guía, que puedo hablar. Sí, muy bueno. Y si aún así lo necesito, bueno, puedo acudir a un profesional, porque quizás hay algo que me trabe. Y tenemos que saber que Dios nos creó libres y el enemigo nos quiere esclavos. Entonces, estar esclavos de relaciones rotas, esclavos del enojo, esclavos de adicciones, o sea, siempre va a ser la tendencia. Y cuando hay algo que uno no puede terminar es cuando necesita, bueno, vamos una milla extra a buscar para destrabar eso que me está sucediendo. Pero... bueno, creo que este Isaías en las dos direcciones, el poder ver mi condición y aún tratar con el Señor lo que cuando puedo lograr identificar la raíz. Pero llegar a eso no es fácil, porque a veces estoy... y eso es un ejercicio, ¿viste? Y poder conocer el mundo emocional, poder conocer el vocabulario, pues ya después hay un montón de cosas que puedo ir metiéndome. Son nombres técnicos de las cosas, son leyes del cuerpo. La verdad que Dios nos hizo de una forma compleja. O sea, el ser humano, el mundo del cuerpo, el cuerpo tiene un montón de sistemas, el sistema nervioso, el sistema digestivo, y tenemos que saber dónde está, qué está funcionando. Dios es un Dios de sistemas, y las emociones, el alma, el intelecto, los deseos, la voluntad, es todo un mundo también que necesitamos luz. Y yo creo que los expertos es gente que arroja luz, es como que prende una linterna y nos ayuda a ver. Entonces, exponernos a un profesional, tanto de la teología, que nos ayuda a entender por qué fue escrito ese texto, este contexto, y de verdad que tenga una aplicación real de lo que Dios quiso decir, de la misma manera es exponernos a un profesional que nos ayuda a dar el diagnóstico, nos arroja luz en algo que no sabíamos. Entonces, contanos un poquito más, por ejemplo, de las emociones básicas y cómo hago para identificar o nombrar las cosas como son. Sí, nosotros
entendemos que dentro de lo que es el enojo, en la tristeza y la alegría y todos sus derivados, porque el enojo puede ir de un malestar a una ira y el miedo puede ir de estoy un poco ansioso a un ataque de pánico. Como una mesa de control de intensamente. Claro, sí. Bueno. Se entendí. Y hay un montón de abanicos que están dentro de ese grupo de emociones que después varían en intensidad y sobre todo en cómo uno lo vive fisiológicamente, o sea, cómo uno lo vive en el cuerpo, cuánto de eso te traba, te bloquea y qué sé yo, hay gente que cuando se enoja o explota o pasa al silencio y puede estar meses sin hablar y todo eso no es sano porque nos intoxica internamente. Todo lo que nosotros no exponemos a la luz, todo lo que nosotros no hablamos. Y creo que es en este diseño que el Señor nos hizo en la familia, en el cuerpo, es porque necesitamos del uno del otro para tratar, para hablar lo que necesitamos. Pero creo que el mayor conflicto que estamos viviendo hoy en este siglo o en este tiempo, en esta temporada, es qué hacemos con esa emoción. Claro. Entonces, o la evito o me voy al otro extremo bueno, ¿cómo puedo salir? O sea, estamos en una temporada donde buscamos cualquier mecanismo que nos evada del dolor. O sea, no queremos sentir dolor, no queremos sentir sufrimiento, que no queremos. Entonces, si estoy enojado, es mucho más fácil buscar algo que me compense para otro lado, algo que me produzca un placer o algo que me saque, me haga olvidar, angustia, claro. que me caiga en la angustia, que tratar la angustia. Entonces, hoy creo que los medios que elegimos para calmar la angustia son los que terminan enfermándonos cada vez más y entrar en otros ciclos de adicciones, de mayor intoxicación, que lejos de ayudarnos, lo que pensamos que es un alivio momentáneo, a la larga nos termina como enfermando más. Uy, muy bueno. Entonces, ira, tristeza, miedos. Hay como anestesias que nosotros podemos dar al alma para fingir que no está pasando nada, se calma la angustia con un placer. ¿Cuáles pueden ser estos calmantes de las anestesias? Nosotros tenemos en nuestro cerebro un sistema de recompensa que no sé, que se va construyendo históricamente, más allá que viene con algo de herencia, algo genético heredado, pero si yo de chiquito cuando me retaban agarraba y comía algo dulce, empiezo a generar este mecanismo de recompensa ante el reto, ante la angustia, ¿cómo? De hecho, vos ves a los niños llorando y los padres dándole la golosina, los padres dándole el celular, o sea, lejos de enseñar a gestionar la angustia, es tapala con algo que te produzca un shock de dopamina, que te sea placentero. Entonces ahí vamos por la comida, por todo lo que... Tecnología, en pantallas, en pornografía, todo lo que estimula este sistema de recompensa que placer inmediato. Placer inmediato. Entonces te da un shock. Ahora, ¿qué pasa con eso? Más allá de que no tratás lo que necesitas tratar, que eso es lo esencial, cada vez comenzás a necesitar más para lograr tener ese mismo nivel de placer. Entonces, quizás antes era un chocolatito y después ya es un chocolate con alfajor. Quizás era mirar un poquito de pornografía, ahora estoy como porque empezamos como cualquier adicción, a necesitar más para lograr llegar al mismo nivel de satisfacción. Y eso dentro de nuestro cerebro produce como dos cosas graves. Por un lado, este neurotransmisor, esta dopamina en exceso, mata e inhibe otras neuronas, otros neurotransmisores que me podrían conectar con un bienestar más integral. Ahora lo voy a explicar quizás un poquito mejor. Y es como que me mata la capacidad de disfrute. Termina quemando mi capacidad de disfrute. Lo que parecía que era un placer inmediato, en realidad te va robando la capacidad. Después te va robando la capacidad de disfrute. Entonces, ¿cómo podés disfrutar de una linda conversación? O sea, ¿cómo podés disfrutar de una conversación, de una charla, con un amigo, de sentarte, cuando estás necesitando, para sentirte bien, todo el tiempo ese shock de dopamina? Entonces, quizás es mucho más fácil quedarme en las redes, porque eso me va a estimular,
pero mientras tanto me está matando esta capacidad natural de poder disfrutar de una charla. ¿Cómo voy a poder disfrutar de estar en la presencia del Señor, de ser consciente de su presencia, de disfrutar, de meditar en su palabra, cuando mi cerebro está en ese estado de intoxicación, de que necesita consumir para sentirse bien, porque ni siquiera es para más o menos estar estable y natural. Entonces, creo que hoy, más allá de no tratar las raíces, es cómo las estamos. ¿Qué estamos haciendo cuando surge esa emoción? Y eso empieza desde chiquito y cada uno, y eso es tan importante. A ver, en mi historia, ¿cómo calmé yo mis estados de angustia? Y empezar a hacer este autoconocimiento, a ver, históricamente, o cómo era mi casa, cómo fue mi infancia, cómo fue mi adolescencia, qué cosas cuál fue el mecanismo que yo aprendí, porque eso ya generó una huella, un canal enorme de información. Entonces el cerebro va a recordar lo que lo calmó y va siempre a volver ahí, siempre a volver ahí. Entonces, deshacer eso y empezar a generar una nueva huella requiere de muchísimo autoconocimiento, de muchísima sabiduría, de la ayuda del Señor por sobre todas las cosas, y empezar a trabajar en esto que me va a poder permitir sentir un bienestar integral. Muy bueno eso. Bueno, leí un concepto también que decía como que uno de los síntomas de alguien emocionalmente enfermo es que ignora la importancia del pasado en las acciones del presente. Exacto. Entonces decir, no, ya pasó, eso no tiene nada que ver, hoy yo soy otra persona, pero en realidad somos una construcción de todas las experiencias que hemos tenido, de lo que hemos sentido, y ahí es donde entra el poder del Evangelio. Solo Jesús, a eso ni la psicología puede hacer. La psicología te puede dar el diagnóstico, pero Jesús puede entrar en tu presente, sanar la emoción del pasado y escribir una nueva esperanza para el futuro. Y por eso nosotros acá no estamos hablando solamente de psicología, pero también de entender cómo vamos a sanar eso. Porque una de las cosas que dijiste muy rápido es este sistema de recompensa y de placer inmediato genera adicción. Y entonces hablemos cómo se rompe ese ciclo de adicción. Sí. Con mucho esfuerzo, primero decidirlo y buscar la ayuda que sea necesaria. Antes hablábamos de cuánto en las escrituras, sobre todo en los últimos tiempos, habla de estar sobrios y de velar. Y hoy nos encontramos con adolescentes, jóvenes y adultos, porque no vamos... Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, creo que ya estamos en toda la misma bolsa, completamente adictos a este mundo dopaminérgico. Digo dopamina porque es lo que se escucha y por ahí la que la gente puede asociar. La sensación de bienestar, ¿no? Neurotransmisor. Claro, como que esto de estar en estos estados adictivos te hace estar como una somnolencia, como un estado en stand-by, donde no conectás ni con lo que te pasa, ni con lo que empezás, ni con el otro. O sea, estás como en un adormecimiento. Perdés la conciencia. Perdés la conciencia de vos mismo, del otro, lo que está pasando en mi casa, lo que está... y estamos en esto de, bueno, a ver qué es lo que me produce en cierto placer. Y la Biblia es tan clara, es estar sobrio, velar, y creo que más allá del vino, que obviamente a cualquier sustancia adictiva, yo creo que hoy tiene que ser nuestra lucha, desde dónde tiene que estar nuestra sobriedad y velar. Y como en toda adicción, a veces necesito una ayuda. A mí me encantan las disciplinas espirituales, soy practicante o intento practicarlas, pero hoy creo, más allá del ayuno de alimentos, que es bíblico y tiene todo el fundamento, creo que hoy un ayuno dopaminérgico puede producir, como ayudarnos a reiniciar nuestro cerebro. O sea, necesitamos como resetearnos. Volvemos a lo mismo, para que pueda vivir en su estado original, en cómo Dios nos diseñó. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo adolescente que ore si está todo el día con la pantalla jugando? O sea, es imposible, porque necesita un estímulo constante que no se lo va a dar la oración, porque la oración, como la meditación en la palabra, un montón de cosas, tiene que ver con otros
activa otras áreas de nuestros cerebros que tienen que ver más con el bienestar, porque Dios es tan sabio que encima creó cosas que si bien es para Él, nos ayuda a estar bien a nosotros. Entonces, cómo activar la serotonina u otras cosas que tienen que ver más con el bienestar cuando tenemos a un chico así. Entonces, me parece que me fui por las ramas con lo que estábamos excelente. No, eso de cómo hablando. vence la adicción, ¿no? Tal cual. Claro. Entonces, alguien que está todo el tiempo en la pantalla, 5 pantallas diferentes por día. Tenemos la tablet, celular, computadora, televisión. Y claro, ¿cómo? Me gustó mucho lo que dijiste, ayuno de dopamina, no solamente de comida, para poder recuperar la conciencia. Y me gusta también que la palabra adicción es sin dicción, o sea, sin voz o sin hablar. Hay gente que se encierra entonces, y entra como un aislamiento. El primer paso es hablar con alguien. Tal cual. Necesito salir de eso, necesito ayuda, porque hay mucha gente que también pierde la noción incluso del tiempo. Dijo, bueno, no es que soy adicto. Bueno, estoy 5 o 6 horas nomás con jueguitos en el celular o en Instagram, en las redes sociales. Y ahí perdemos la conciencia. Y eso es lo que me gustó mucho. La palabra bíblica es sobriedad. La Biblia dice que estemos sobrios. Les recomiendo a todos que puedan poner ahí en la concordancia en tu celular, en tu Biblia, y buscar estar sobrios. Todos los versículos de sobriedad. Y estudiarlo y meditar en eso. Porque lo contrario es estar embriagados con las estimulaciones que es el vino de Babilonia. Es lo que embriaga, hace que tengamos ojos pero no estamos viendo la realidad. Sí. Tenemos oídos pero no podemos escuchar la voz de Dios. Sí. Tenemos corazón pero no podemos sentir. Perdimos la capacidad de emocionarnos. Pero Dios es emoción también. Dios tiene emociones. Dios tiene emociones. La Biblia habla de un Dios que se alegra, un Dios que se enoja, un Dios que se entristece. El Espíritu Santo se entristece con el pecado. Y poder conectarnos con las emociones de Dios nos hace sentir que podemos también responder de la misma manera. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero si estamos embriagados, no estamos conscientes. Sí, sí. No estamos Por eso conscientes. creo que un punto fundamental que también después lo veremos con los niños es crear un ecosistema saludable para mi vida. Entonces, aún dentro de la neurociencia hay mucho que se habla del concepto de bienestar y demás, y siempre se habla de aquellos hábitos o aquellas rutinas que me permiten estar en un estado de bienestar o de salud. Que obviamente eso tiene que ver con la actividad física. O sea, la actividad física no solo te ayuda en lo físico, que quizás después en otro capítulo lo hablarán más puntualmente, pero también liberan nosotros, por ejemplo, algunas proteínas que ayudan al cerebro para que podamos aprender. Entonces, si yo quiero estudiar la palabra y quiero aprender, quiero poder, la actividad física me favorece a que mi cerebro esté listo para aprender, para escuchar, para crecer. Eso es inteligencia emocional. Eso es Cuidar del cuerpo físico e inteligencia emocional para poder orar mejor. Exactamente. Y acá incluye espíritu en mi cuerpo. Exactamente. El dormir, el descanso, el dormir las 8 horas, todo lo que pasa que se desintoxica, se limpia el cerebro en el dormir, en el dormir dentro de lo que se puede en el ritmo circadiano, ¿no? Que no dormir durante el día y vivir de noche, sino bueno, tratar de alinearnos al diseño de Dios. Se habla mucho de la meditación y creo que la escuchamos y nos produce rechazo porque quizás la llevamos algo, más a lo que es a todas aquellas teorías más orientales y demás, pero en realidad la Biblia habla. Hay muchísimos versículos que hablan sobre meditar en la palabra, meditar en la creación, hay mucho. ¿Y qué es lo que hace la meditación? La meditación me permite hacer como foco en un área. Es como que yo apago las otras áreas del cerebro y hago foco en un área. Ahí en un libro que dan el ejemplo de como si cuando el minero entra en la mina y anda con la linterna acá, entonces como yo puedo hacer foco en un versículo y me quedo y eso primero me va a relajar todas las otras áreas del cerebro, me va a ayudar a calmar mi ansiedad y a la vez eso que estoy leyendo, estoy meditando va cada vez resonar y va a crecer más en mí. Entonces pasar esos tiempos de meditación en la palabra, en su presencia, en ser conscientes de la naturaleza, en todo eso tiene un efecto fisiológico, emocional y espiritual. O sea, por eso digo, es difícil cuando uno lo quiere separar, pero todo es así. Importante. Claro. Y las relaciones interpersonales es otro pilar
fundamental para poder tener en bienestar. Entonces, cómo me relaciono con el otro, qué conciencia tengo de cómo está mi relación con el otro, porque a veces creemos que estamos bien, a veces que ni somos conscientes que necesitamos ayuda, que eso es como en ese adormecimiento. Entonces, bueno, tener vínculos saludables, poder hablar, poder expresar lo que siento, poder hablar sabiendo que necesito del otro. Siempre va a ser más fácil o no hablar o cortar con la relación. Siempre va a ser más fácil, pero la verdadera riqueza es cuando yo puedo romper eso y tener vínculos de pacto donde me alimento, me nutro y doy la milla extra sobre eso. Muy bueno y también, bueno, actividades de disfrute, porque también el Señor nos hizo para disfrutar, nos creó para disfrutar, ¿no? Cuando dice disfruta a la mujer de tu juventud, o sea, también nos creó para no ser robotito, nos creó para disfrutar de todo lo que Él nos ha dado. Y hay actividades que uno disfruta, bueno, con la flaca tenemos los rompecabezas como nuestro punto de disfrute, claro, y podemos estar horas charlando y tomando mate y armando rompecabezas, y eso todo ayuda a que este cerebro se desintoxique, baje y te permita volver a conectar con esta sensación de bienestar ya desde un cerebro más sobrio y más atento para poder accionar. Muy bueno. Bueno, yo tuve episodios de crisis de ansiedad, ¿no? Ataque de pánico. Y yo me acuerdo que el día siguiente busqué a Chely Galmes, que trabaja en la Habitación de Libertad acá en la iglesia. Y que primero me ayudó a ver los síntomas. Está muy bueno eso. Hay mucha gente que ni se da cuenta. Claro. Por ejemplo, el estar moviendo el cuerpo todo el tiempo, ¿no? El pie acelerado es una expresión externa de mi aceleración interna. Y hay muchos que se acostumbraron con eso y no se dan cuenta. Yo comencé a recuperar la conciencia cuando comenzaron a decirme, mira, tu cuerpo, mira lo que está pasando. Mira, no es un ataque solamente, es varios sucesos que no supiste cómo desarrollar el dominio propio, ¿no? Con el Espíritu Santo. Pero una de las cosas también que ella comenzó a decirme, si yo voy muy acelerado, comenzar a hacer cosas intencionalmente más lentos del día a día, ¿no? Por ejemplo, cocinar, cortar. Yo no tenía paciencia para cocinar porque primero que creía que perdía mucho tiempo, pero cortar la cebolla y los morrones y chiquitito estoy 2 horas cocinando para comer en 10 minutos, yo creía que una pérdida de tiempo, pero eso me ayudaba a desacelerar. Por ejemplo, ser consciente cuando estoy lavando los dientes, ser consciente cuando estoy tomando un café o cuando estoy comiendo, masticar lento. Y incluso contar cuántas veces estoy masticando, porque dicen que mínimo 20 veces hay que masticar para que caiga bien, pero eso todo hace que yo saboree más la comida, que yo disfrute más del momento y que esté presente. Entonces son cosas que me ayudaron a identificar las señales y me apuntan para un bienestar, que eso, al no tener ansiedad, la Biblia dice, no estén ansiosos, pero no se preocupen por nada, oren por todo. Me da tiempo psíquico, de energía mental para decir, quiero orar, sí, quiero estar con Dios, quiero agradecer, quiero alabar. Era lo que yo decía del Salmo de David, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David jamás estuvo en una cárcel física. Está hablando que hay lugares que nuestra alma es tan limitada, sea el intelecto, las emociones, pero cuando salimos de ese lugar de limitación, de esclavitud, entramos en otro nivel de expresiones de alabanza al Señor. Sí. El objetivo, ese es el fin, alabar al Señor, adorar al Señor con nuestro cuerpo, alma y espíritu. Sí. Muy bueno. Sí, eso es todo lo que es la atención plena, que hoy se escucha mucho del mindfulness, que sí, digo lo mismo, como cristianos siempre nos genera como rechazo, pero cuán importante es sentarte con tu hijo y mirarlo a los ojos y escucharlo y tener ese tiempo de conversación y no mientras estás respondiendo con el celular. Y eso con el Señor. ¿Cuántas veces estamos orando y estamos pensando lo que tenemos que hacer, que la cabeza que se va? Bueno, ¿y cómo lo entreno a eso? Bueno, lo entreno mientras lavo los platos, voy sintiendo como la esponja, como cae el agua, el poder traer la mente al aquí y ahora. Siempre hablamos que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión quizás exceso de pasado. Y bueno, ¿cómo traigo a mi mente hoy? Bueno, ejercitándola, entrenándola y creo que romper con las creencias limitantes de que nos tenemos que acostumbrar a vivir así. No, el Señor nos creó para que vivamos en libertad y que vivamos verdaderamente libres. Y ese es nuestro ¿para qué? Para
poder ser un odre resistente para lo que Él quiera depositar y que pueda contar con nosotros para lo que Él sea, porque también nos hemos quemado, y después culpamos a la iglesia, culpamos a Dios, culpamos al líder y bueno. siempre hay errores en la iglesia, en Dios, en el líder, pero a veces porque no hemos podido ministrar, porque no conocemos. Me encantó una vez que vos hablabas, Negro, de la parábola de los talentos, y que Dios dio una porción a cada uno para administrar. Y a veces queremos agarrar y administrar la del otro y no, concentrate en tu porción. O en Cantares que dice, cuidé las viñas de los otros y la viña que era mía no descuidé. No, a ver, ¿cuál es la porción que Dios me dio a mí? Pero eso necesito conocer, decir, hasta acá puedo dar, hasta acá pongo un límite. Y eso es todo en autoconocimiento, que primero nos hace vivir sanamente y también nos ayuda a tener vínculos y relaciones más sanas y ser más efectivos para el reino, como que esa es nuestra meta. Muy bueno. Y me hiciste acordar una frase, creo que acá es un punto clímax de lo que estamos hablando de inteligencia emocional, una frase de Asher Intrater que escribió Relaciones de Pacto. Dicen, nosotros somos responsables de lo que nos pasa de la piel para adentro. Si yo no soy responsable de lo que vos sentís o de lo que vos hagas, pero sí soy responsable de lo que yo siento de la piel para adentro. Y eso, responsabilidad, es madurez. Entonces, creo que Dios quiere llevar a la iglesia, a esa iglesia sin mancha y sin arruga. Está hablando una iglesia madura, una iglesia saludable, que es consciente y responsable de lo que siento. No es vos me hiciste enojar. Yo me enojé porque había algo en mi sistema de creencias de lo que vos hiciste que me despertó. Entonces yo soy responsable en identificar por qué eso me enoja. Yo estoy triste porque había una creencia en mí que quizás un hecho que sucedió despertó, activó eso, pero soy responsable de descubrirlo, tratarlo con la palabra, con el Señor y buscar ayuda para decir, soy responsable de lo que estoy sintiendo. Entonces yo veo que la inmadurez emocional o mismo espiritual, la inmadurez hace con que estemos delegando la responsabilidad a otros. La culpa es de él, la culpa es del otro. Como esa es la naturaleza caída. Cuando Adán peca, dice, Señor, la mujer que tú me diste. O sea, en vez de asumir la responsabilidad, dijo, la mujer que tú me diste. En el fin, la culpa era de Dios. Sí. Hay gente que culpaba a Dios y dice, porque yo estaba tranquilo hasta que me diste una mujer. Pero la naturaleza en Cristo, ¿qué hace? La humanidad pecó, la humanidad merecía castigo eterno, una deuda que no podía pagar, pero Jesús en la cruz dijo, yo asumo la deuda. Él se hizo cargo, él fue responsable. Y en la cruz, con todo el camino de Getsemaní hasta la cruz, Jesús estaba redimiendo muchas cosas con su sangre. Pero una de ellas con la corona de espino, esa sangre que salía de su cabeza, y que dice la palabra que transpiraba sangre, yo creo que su sangre estaba santificando también nuestro intelecto, nuestra mente, el cerebro, las emociones por dentro. La sangre de Jesús tiene poder para santificarnos completamente, pero necesitamos gente que diga, me hago cargo. Exacto. Si Cristo está en mí, yo me hago cargo de lo que siento y me hago cargo del proceso de sanidad. Y de eso que queremos hablar. Vamos para ese punto para terminar. Consejos prácticos para los que ya están desarrollando su madurez emocional, pero también cómo enseñar eso para niños y adolescentes, que ya lo dije antes, para los que no saben, Cintia trabaja, ella es la pastora de niños, de todo lo que hacemos de Telekids, pero también es directora de un colegio, el Zion Learning Center, que es toda la plataforma de enseñanza que tenemos acá, que podrías comentar también algunas cosas de lo que estás haciendo. Pero contanos consejos prácticos para los que, cómo ayudamos en salud emocional a niños y adolescentes. Y yo voy a anotar todo porque tengo varios. Tenés de todas las edades. Tengo todas las edades. Bueno, creo que eso, generar un ecosistema saludable desde la casa. Y como hablamos que mucho de lo que vivimos como adultos tiene que ver con esas huellas que se crearon en los primeros años. Entonces creo que es crucial en tener sabiduría, en generar este ecosistema, sobre todo en los primeros años de vida. Hoy por hoy, toda la filosofía de la crianza respetuosa, que no estoy diciendo que no hay que criar respetuosamente, claro. Obviamente ha traído muchas cosas buenas, por ejemplo, de no reprimir la emoción del niño y validarla, y entiendo que estás enojado y demás,
pero también se ha ido como al otro extremo, ¿no? De que, bueno, el niño come cuando quiere, no se puede poner límites. No hay ningún límite. Y en eso la Biblia es súper clara. Ahí me gusta mucho usar de referencia en Primera de Reyes 1, 5 y 6, cuando hablan de Adonías, que era este hijo de David, que quiso usurpar el trono y quiso sacarle el trono a Salomón. Y ese versículo dice que su padre nunca lo había corregido, nunca le había dicho por qué haces esto. Wow. O sea, una ausencia de disciplina hizo que este hijo quiera usurpar un trono. Y después tenés Hebreos 12:11, que dice que la disciplina del Señor, claro, obviamente no es agradable, a nadie le gusta cuando lo disciplina, dice, pero con el tiempo da la pasible cosecha de una vida buena. Estoy como un poco parafraseándolo, sí, ¿no? Sí, empezás a disfrutar de frutos de justicia. De frutos de justicia y frutos buenos. Bueno. Y creo que eso es tener la conciencia de la necesidad de disciplina, de hábitos, de orden, porque en un momento comenzamos a disfrutar esos frutos en nuestros hijos. Yo tengo a Bauti de 10 y a Isa de 13, y ya hay pequeños frutitos que uno empieza a degustar, y quizás ahora que las vacaciones y que los padres están desesperados que los hijos vuelvan a las clases porque no los soportan más, yo disfruto de estar con ellos. Obviamente colapso a veces y tengo ganas que se lo lleven, pero cuando han sido, pues dice, para aquellos que fueron entrenados en la disciplina. Cuando nosotros entrenamos a nuestros hijos en hábitos, en disciplinas, en este ecosistema saludable, después llegan una edad que, bueno, que también los has vivido con tus hijos un poco más grandes, que empezás como a disfrutar de esos frutos, esa cosecha de lo que ha sido entrenado. Entonces, creo que necesitamos el péndulo para un lado, el péndulo para el otro. Bueno, Señor, ¿cuál es tu plomada para la crianza de los hijos? Bueno, la disciplina es necesaria, entender. Poner límites, claro. Poner límites, generar hábitos. Todo esto que hablamos, la actividad física, el descanso, la alimentación, en las relaciones. O sea, es lo mismo que para nosotros poder replicarlo a ellos. Ahora, hay algo que es real. El cerebro de un niño no es lo mismo que un cerebro del adulto. El cerebro del niño tiene partes más inmaduras, pero no porque son inmaduras, sino porque tardan en madurar, y otras áreas más reactivas. Entonces, un niño tiene más reactiva su área del cerebro que busca el sistema de recompensa. El niño va a llorar hasta que vos no lo calmás, y va a buscar, este sistema de recompensa está así, necesita gratificación. Y su corteza prefrontal, que es la que pone límites, la que no me puedo comer todo eso, no puedo estar tantas horas mirando dibujitos, no puedo, claro, es completamente inmadura. Claro, entonces, no está desarrollado. No hay chance que el niño pueda gestionar en eso solo. Y ahí es donde el término es la heteroregulación, donde hay un adulto que ayuda a regular a ese niño. Y ese adulto debemos ser nosotros, entendiendo que lo que hacemos es para el beneficio de ellos. Entonces, imagínate, si en esta etapa donde el sistema de recompensas está así, vos le enchufás pantalla, le comida en dopaminérgica, sí. O sea, no solo lo estás contaminando, sino que estás produciendo una hiperestimulación de un área que ya de por sí sola está hiperestimulada. Entonces, por eso a lo mejor es como nuestra prédica constante, en sacar a los nenes de la pantalla, el niño no le va a gustar leer. Claro, porque si vos le das en la pantalla es mucho más fácil que mire un dibujito y eso le estimule. ¿Cómo vas a lograr que el niño adquiera placer por la lectura? Sacale eso y conectalo con otras cosas que empiezan a generar esta serotonina, este placer natural, hasta que puedan disfrutar el jugar, el crear, el imaginar, pero no lo van a hacer por sí solos. Esa es nuestra función. Nosotros tenemos que aguantar la frustración también cuando lloran hasta que cambien el hábito. ¿Sí? Es eso lo que a veces nosotros queremos nuestra paz. Y mi papá siempre dijo eso. O sea, el querer estar tranquilos en la crianza de los hijos nos lleva a estar preocupados después en la adolescencia, en la juventud. O sea, porque yo me calmé intentando calmarlo con algo que tendría que haber tratado, el problema que no resolví ahora voy a tener que resolver después, si es que no nos hacemos cargo. Creo que un punto que sirve para todos los vínculos, pero sobre todo con los niños. A veces yo escucho a las madres que me dicen, no, que mi hijo me llora, mi hijo y uno parece que se lo hace, no me come. Y digo, menos mal que no te come, si te comiera sería como
preocupante. Como que los padres me lo está haciendo a mí, ¿no? Me hace el berrinche, y poder separar eso, sí, tu hijo va a hacer un berrinche, sí, porque tiene 4 años, porque su cerebro está maduro, y lo va a hacer, y estar en paz con eso. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer cuando haga el berrinche? Bueno, este es el límite, esto. ¿Cómo le voy a enseñar a gestionar esa emoción? Porque las emociones ni se reprimen, ni se dejan así, bueno, llorar, no, aprender a gestionar. ¿Y qué es gestionar la emoción? Bueno, ¿cómo la transito? Porque si yo ya de chiquito, porque llora, le doy lo que quiere comer, porque llora, le doy la pantalla, le estoy enseñando que la angustia y el dolor se resuelve con un placer inmediato. Placer inmediato. En cambio, si yo le enseño que está bien, que nos frustramos, que sentimos dolor, que no nos gustan cosas, y eso es validar, y eso está bien, y eso es la parte buena de la crianza respetuosa, pero bueno, tengo que tolerarlo, tengo que ver qué otros recursos me ayudan a salir de ahí, y ahí es cuando yo aprendo a gestionar le enseño a gestionar la emoción, le enseño a gestionar la frustración, sabiendo que al otro día va a pasar lo mismo, al otro día va a pasar lo mismo, es como decir, no dejé la zapatilla tirada. Se decía una vez, 2 veces, y se va a tener que repetir 100 veces hasta que en algún momento se incorporan. O no, porque a veces con los esposos estamos en el mismo... Pero ese es para otro episodio. Es otro episodio. Los esposos es otro episodio. Por eso nos trajimos a Fer en este episodio. No. Se nos va a tener muchas cosas para decir. Entonces decís, bueno, pero no, y a veces dicen, no me funcionó. No, tenés que repetir, esto se aprende. Tenés que enfocarte en el niño, ¿no? Claro, no, porque 2 veces no te funcionó, no funciona, ¿no? Y crear hábitos donde haya horarios, donde haya un tiempo para jugar, en el tiempo en pantalla, la Asociación de Pediatría de Estados Unidos decía antes que hasta los 12 años ni siquiera podían estar expuestos en pantalla. Hasta los 12 años. Y ahora lo subieron más. Sí, es muy interesante que la mayoría de los que trabajan en Silicon Valley, o sea, los que trabajan en Google, en YouTube, todo eso, a sus propios hijos no los dejan. Y a nosotros nos venden todo y compramos todo y se los damos y no sabemos eso. Pero ahí, porque quizás muchos padres ahora están viendo y dicen, pero entonces, ¿qué hago? Porque ya se acostumbró con el hijo así. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio? Aguantando la frustración. Por ejemplo, tu hija, me encanta Isa, ella me contó que este año leyó ya más de 7 libros. Sí, el año pasado leyó 27 libros y así, y ahora ya venía, creo que ahora 9. Ahora está sumando los libros de la Biblia también que lee, así que y tiene 13 años. Y tiene, sí, 13 años. A nosotros nos ayuda mucho, y esto por ahí está bueno para las iglesias, siempre nos ayudó esto de criar en manada. Entonces, nosotros ponernos de acuerdo con las madres más amigas y saber que estamos edificando lo mismo y con el mismo criterio. Entonces, por ejemplo, con Fer por Zoe, o sea, no se hablaba de celular hasta los 12, no era un tema de conversación. Ellos ya sabían que no, a partir de los 12, según cómo administren, bueno, uno. Entonces, al sacarle eso, el cerebro está listo para curiosar, para aprender y empezar a buscar. Sí, es más incómodo porque hacen ruido, ensucian, manchan y todo eso pero les despierta y conectan hasta con lo que puede ser su vocación, porque a ella le encanta actuar, leer, quiere ser directora de cine, está por todo ese rubro, o sea, ya con 13 años está alimentando. Se conectó con su propósito. Sí, hay un libro el de Pengú, que ya lo quiere hacer, ¿cómo lo podemos hacer? Película, ya está como en todo, no sé si capaz que después cambia y está todavía, pero fíjate cómo no tiene que esperar a terminar el secundario para empezar a desarrollar su vocación. Se aprende jugando, explorando, experimentando. Y ahí viene la importancia de la familia, también la contención, de crear ambientes saludables para ese desarrollo y que los padres estén atentos descubriendo que cada hijo tiene una inteligencia y una inclinación diferente. Quizás en tu caso de tu hija fue para los libros, otros quizás sean el contacto con la naturaleza, los animales, trabajar con la tierra, lo otro con los deportes, con la destreza física. Pero necesitamos poner atención. Sin duda es un asunto nuestro de poner atención y ahí descubrir qué aptitud dio el Señor y para eso dio la familia, para desarrollar eso. Sí. Hablamos también a mamás que son mamá y papás o familias disfuncionales. Eso quiero hablar. Quizás lo ideal uno habla, pero no importa cuál es la condición que hoy estás. Quizás hoy estás
o el que está mirando como mamá o papá, viendo frutos de lo que se sembró 5 o 10 años atrás, pero está bueno proyectar cuál es el fruto que quiero cosechar en la vida de mi hijo de acá a 1 año, 3 años, 5 años, y empezar a trabajar con pequeños cambios, me encanta el libro que habla de un porcentaje por día, el 1% por día, modificar el 1% por día. Bueno, ¿cómo puedo empezar a generar un cambio en la rutina, en que haya horarios, que haya responsabilidades? Hay un montón de material para decir, bueno, cuál sería una rutina, o qué responsabilidades puede tener un niño de 4 años. Y bueno, y empezar como a armar, dar el tiempo de juego. Quizás hoy están 5 horas con la tecnología, bueno, saca una, empezá a sacar, pedí sabiduría, consultá. Quizás ya hay centros de adicción en España para adolescentes adictos a celulares y todo. A tecnología. A tecnología. Sí. Entonces, quizás hoy es momento de hacer un shock, de quitar todo y ayudar porque hoy su cerebro es una esponja, es moldeable, hay plasticidad cerebral. En el adulto también, pero en ellos muchísimo más. Entonces es permanecer y en algún momento esa huellita que quizás hoy es chiquitita, en la repetición se genera más fuerte y después solito elijan en vez de irse a hacer otra cosa. Pero bueno, y acá donde yo veo también la importancia de esa conexión de salud integral con el regreso de Cristo, porque estamos preparando niños no para escaparse, sino para atravesar tribulaciones, aflicciones. Con la Biblia dice todo el tiempo, las aflicciones de tiempo presente no son comparables a la gloria que está por venir, pero muchos, si no saben vencer la frustración de niños, van a escaparse de los problemas todo el tiempo. Totalmente. Algunos por las drogas, otros por buscar la teología que le conviene, un Dios a su medida, un evangelio a su imagen y semejanza. Exacto. Y no estamos enseñando a nuestros hijos a perseverar. No vamos a ser la iglesia que persevera hasta el final, hasta que Él venga. Que la palabra perseverancia es el que no se desploma ante las presiones, el que se mantiene firme ante las adversidades y que está listo para cualquier situación. Necesitamos dejar a nuestros hijos y nuestra familia lista. Hay un versículo, el de Malaquías, que habla del gran día del Señor, el día del Señor que conocemos un montón, ¿no? Que el corazón de los padres vuelve a los hijos y los hijos de los padres. Pero esa palabra corazón en su original, sus significados, a mí me gustan dos. Uno es deseo y otro es atención. Entonces, hoy es volver la atención del padre hacia el hijo, o sea, prestar atención a lo que está viviendo. El deseo, volver a desear, a conectar con mi hijo. Wow. Y eso es el mensaje Maranata también, porque a veces lo llevamos a una temporada que ya va a venir, pero hoy tenemos que establecer los fundamentos para esa temporada y necesitamos que nuestra atención, nuestro deseo, nuestro corazón vuelva a los hijos para que de ellos vuelva y poder edificar esta generación resistente para los últimos tiempos. Así es. Bueno, hablando de eso también está el libro que Poli escribió, Generación de Gobierno. Generación de Gobierno, sí, está el curso en Teletraining, sí. Ahí pueden acceder y ver. Entonces lo vamos a dejar el link en la descripción, tanto del libro, a ver si, no sé si está online, pero el curso sí. El curso está entrenando una generación de gobierno. Sí, sí. Muy bueno. Y después también, desarrollamos la plataforma educativa que es si bien es una plataforma académica, también tiene todo un contenido de formación de carácter, en donde tratamos de meter estos principios para formar a nuestros niños y adolescentes, que es plataforma Zion. Plataforma Zion. Vamos a poner eso acá. Bueno, es donde estudian nuestros hijos y que creo que la iglesia necesita ver eso como un campo misionero. La educación como un lugar que infelizmente lo dejamos, el diablo solo ocupa lugares vacíos, pero cuando la iglesia toma su lugar también en la educación, comenzamos a ver que hay otra forma de educar a la luz de la palabra, y Zion es eso. Entonces, Generación de Gobierno, el curso online y también la plataforma Zion. Les recomiendo todo Telekids, que hay contenido ahí bello de nuestra. Sí, muchas gracias. Gracias por la riqueza de lo que fue esta charla. Pasó rapidísimo. Espero que hayan llegado hasta el final. Y yo quiero comentar algo a la cámara, hablando a vos que estás en casa, que comiences con pequeños cambios que generan grandes hábitos a futuro, pero que no te frustres queriendo cambiar todo ya. Y yo veo que mucha gente se frustra cuando escucha cosas así, no, estoy muy lejos, o
directamente ni hace nada, o entonces quiere hacer todo de una sola vez y después se frustra. Pero, por ejemplo, si querés cambiar físicamente, adelgazar, por ejemplo, una decisión cambia todo en la mente. Por ejemplo, pequeñas decisiones. Vas a un restaurante, dice, ¿qué querés? ¿Gaseosa, querés soda o agua? No, prefiero agua. Una pequeña decisión. Podés subir en ascensor o en escalera. Elijo subir en escalera. Pequeñas decisiones que van generando hábitos. Así es con las emociones también. Decir, ¿por qué no me di cuenta? O sea, ¿por qué no estoy viendo la ira? ¿Por qué tengo siempre miedo? ¿Por qué tengo vergüenza? ¿Por qué eso? Así te preguntas y busca amigos espirituales, busca ayuda en líderes y decir, ¿me ayudas a ver lo que yo no estoy viendo? A interpretar lo que estoy sintiendo. Pequeños cambios que van a producir grandes hábitos a largo plazo. Así que oro para que el Dios de paz nos santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el próximo episodio de Tiempo de Mesa. Gracias, Poli. Nos vemos. Los sanguíneos.